Muy bien, pues interesantes todos los comentarios que se hicieron previa a esta grabación acerca de la oración y que efectivamente el propósito de esto es garantizar que haya una respuesta por parte del Creador, de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es Él. Y vamos a continuar, pero ahora ya hemos visto la parte genérica, la parte general, previa, pero ahora tenemos que ver cómo se estructura la oración. Y pues tenemos que recordar muchos conceptos cabalísticos, especialmente con el árbol de la vida. Y bueno, vamos a empezar hoy, que es 15 de febrero del 2023, que corresponde al 24 de Shevat del año 5783 de la era mesiánica, digo, estamos en la era mesiánica, pero que corresponde al calendario hebreo. Bien, entonces empezamos, pues. Esto es una información que no les he dado, pero que algunos de ustedes ya las conocen, pero para quien no está familiarizado con estas oraciones en hebreo, vamos a hacer una exposición de lo que son las oraciones de diario y las oraciones de Yom Tov, es decir, de los días de festivos. Entonces hay oraciones que nosotros tenemos que hacer diario, bueno, que deberíamos hacer diario para poder tener conexión con el Creador. Entonces, la estructura de estas oraciones se forman de la siguiente manera. ¿Sí? Permítanme un segundito, voy a mover esto. Bueno, espero que no nos estorbe esto. Bueno. Las oraciones de la mañana, las oraciones matutinas, se conocen como shaharit. El shaharit son desde que nosotros despertamos, ¿sí? En estas oraciones del shaharit está desde Modéani, que es la primera oración que decimos incluso antes de levantarnos de la cama, hasta Baruch She'emar, es decir, las bendiciones matutinas, la colocación del talei, de los tefilim. También decimos la Shema y sus 18 bendiciones y la Amidad, ¿sí? También en la mañana, pues, oramos la Akedah, que es el sacrificio de Isaac. Todo esto lo vamos a explicar más adelante, pero para que tengamos una idea, estoy haciendo un resumen somero de cómo está estructurada la oración de diario, de los días de diario, ¿sí? Es decir, las cotidianas, lo que deberíamos o lo que deberemos hacer todos los días. Está también el Kadish de Israel, el Anabejoa, etcétera, todos aquellos algunas oraciones que ustedes ya conocen. Bueno, entonces, luego viene la Minjá, que es las oraciones de mediodía, donde está también el Ashre y la Amidad. Las oraciones de la noche o las vespertinas, que ya es cuando vamos a dormir, se le conocen como Arbit. En ellas también están la Shema y sus bendiciones y la Amidad. Y también tenemos las oraciones como el Bidui, la Ribono Shel Olam, el Amapit, el Yalzú, etc. Todas esas oraciones que a ustedes ya las tienen resumidas en un librito azul que por ahí editó el Centro de Kabbalah, pero todo esto ahí lo resumió, pero en realidad está basado todo
en lo que es en el Sidur. El Sidur es el texto de oraciones que todos deberíamos de tener. Bueno, nosotros los tenemos todos, pero que todo el mundo debería de tener, porque no solamente están todas esta estructura de las oraciones, sino que también están las oraciones, por ejemplo, las oraciones de los días de Yom Tov, o conocidos también como días festivos, que de festivos pues no es realmente, sino que son oportunidades cósmicas de conexión cuando hay aperturas con el mundo espiritual. Y estas oraciones, pues por ejemplo, tenemos las de Shabbat, la de Rosh Hodel, o sea, cabeza de mes, la de la luna, como la Birkat Levaná, y todas las festividades como, pues, los que ya conocemos, como Hanukkah, en Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Tisha B'Av, Purim, el ayuno de Esther, etcétera. Todas esas están incluidas en el Sidur. Por tanto, deberíamos de tener este Sidur. Hay un texto muy resumido en español que es del Rabino Mejía, que se editó en Nueva York. Lo tengo, se los voy a enviar, está en PDF para que ustedes lo vean. También recuerdo hace años, para algunos de los participantes de este grupo, pudieron recibir un Sidur sefardí, y que también tiene toda esta estructura y que también es muy bueno. Ese también lo tengo en PDF, se los puedo enviar para que ustedes lo puedan imprimir o tenerlo en su tablet y todo para poder hacer sus oraciones. Ahora, pues recomendable siempre sería tener la edición, que es la edición del Sidur, y que es el que nosotros tenemos, es de Simón Leví. Es muy bueno este Sidur. Entonces, toda esta estructura es con la que trabajaríamos o deberemos de trabajar para poder lograr el objetivo de la oración con intención. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer cómo sube la oración al mundo espiritual. Y aquí nos vamos a referir al árbol de la vida. Ustedes saben que el árbol de la vida es nuestra estructura básica para poder ascender espiritualmente. No es nuestra escalera de Jacob, es lo que realmente es como podemos ascender al mundo espiritual. Entender el árbol de la vida es muy, muy necesario, aunque ya hicimos un curso completo de las 10 emanaciones luminosas en un primer nivel. Ahora, pues todos ustedes deberían ya, o debemos, yo sé que algunos ya lo saben de memoria. Entonces, vamos a hacer un breve resumen, sobre todo para los nuevos, para quienes no están familiarizados muy bien con la estructura del árbol de la vida, y también sus 4 mundos de creación. Entonces, vamos a ver el primero diagrama. Lo vimos hace 2 semanas, o hace 2 clases, algo así. Tenemos las 10 sefirot básicas en las cuales se compone el árbol de la vida y que van desde el mundo más bajo, desde la dimensión más baja, que es donde nosotros vivimos, en este planeta Tierra, en este universo local, en el que podemos ascender a través de esta escalera hasta llegar al mundo espiritual que es Keter, ¿sí? Este diagrama, como ustedes ya lo conocen, pues va en ascensión, y también así como se puede ascender, una vez que ascendemos, las verajot, es decir, las bendiciones, también fluyen en manera de escalera en la situación ordinaria.
porque desde días de Yom Tov podemos mover esta estructura y hacerla más reducida, sobre todo en Shabbat y en días de Yom Tov. Bueno, entonces quedamos en la otra ocasión, que ya te digo, lo hemos estudiado, pero no importa, como dicen, lo que abunda no sobra. Entonces tenemos 4 niveles de creación, que es Olam Mashiach, que es el mundo de la acción. Tenemos Olam Yetzirah, que corresponde al siguiente nivel de creación, que es el mundo también de las emociones. El Olam Beria, que es el 4º nivel de creación, es decir, aquí estamos en una escalera de ascenso de 4 peldaños. Y llegamos a Olam Atzilut, que es el mundo de la emanación, donde estamos conectados ya con el mundo espiritual. De materialidad no hay absolutamente nada, ¿sí? Todo es totalmente espiritual, mientras que aquí es físico. Bueno, entonces, habíamos dicho que también tiene que ver con los 4 niveles del alma, con el Nefesh, con el Ruach, con la Neshama y la Shorash Neshama, que es la raíz del alma. Existen otros 2 niveles que son Hayá y Ejidá, que esos corresponden al Mashiach. Pero a nosotros nos toca trabajar en estos 4 niveles, que de hecho los tenemos siempre en nosotros, pero que luego nada más estamos conectados en este nivel. Una persona que no tiene una preocupación por su mundo, por su vida espiritual, se la pasa aquí en este nivel. Podemos decir que este es el nivel animal. Y bueno, pues efectivamente ahorita vamos a apuntar más al respecto. Entonces, vamos a hablar de una subestructura que es de Olam Atzilut, es decir, vamos a movernos a una subestructura exclusivamente del mundo espiritual. ¿Sí? Bueno, en esta subestructura estamos en Atzilut, como ves, prácticamente Binah, Jochma y Keter. Aquí estamos en el nivel de Neshama y Shorash Neshama. Es decir, el primer nivel sería que también existe el mundo de Asia de Atzilut. La dimensión de Yetzirah de Atzilut. Aquí dije Atzilut, perdón, está mal escrito, lo voy a corregir. El tercer nivel sería Beria de Atzilut y el 4º nivel sería el Atzilut de Atzilut. Entonces, aquí hay un proceso de subida y otro proceso de bajada, pero vamos a ver cómo están las correspondencias. En el nivel de Asia de Atzilut, que es corresponde al Nefesh de Atzilut, es decir, al alma animal, pero una alma animal que está conectada, una alma de nivel bajo que está conectada ya con el nivel de Atzilut, que lo conocemos como el alma animal, pero ya tenemos conciencia de esa alma. El segundo nivel sería Yetzirah, como vemos aquí está Yetzirah de Atzilut, y que corresponde a nuestro nivel del alma, que es Ruach, que sería Ruach de Atzilut, ¿sí? Y que corresponde al alma emocional. Tenemos otro tercer nivel, que es el Beria de Atzilut, es decir, aquí tenemos otro Beria, pero este Beria es del nivel solamente de Atzilut, que corresponde a la Neshama de Atzilut, que es el alma intelectual, corresponde al mundo del pensamiento. Y el 4º nivel es Atzilut de Atzilut, que es la Shorash Neshama, que es la raíz del alma, la raíz de la Neshama, y que corresponde al alma espiritual. Entonces, estos 4 niveles nos
mediante la oración podemos ascender. Entonces es un proceso de ascenso. Y también hay un proceso de descenso. Cuando nosotros ascendemos, ¿por qué queremos llegar hasta nivel de Atzilut mediante estos 4 niveles? Porque cuando llegamos al proceso de subida, que es de ascensión, estamos ya trabajando los nombres de Dios, que nos hacen subir hasta el santo bendito es Él, Akadosh Baruj Hu, es decir, a la oración que incluyen todos los nombres y los Yehudim, y que una vez que estamos arriba, el alma se carga del flujo divino, que se conoce también como nombre de Shefa, ¿sí? Y una vez que hemos subido, que es un proceso de ascensión, viene un proceso de descenso. Es decir, en el descenso ya cargamos el Shefa, es decir, el influjo divino, se bajan las bendiciones, y ocurre que cuando cosas que hagamos en este mundo, las actividades que nosotros realicemos en este mundo físico, venimos cargados de esa luz del mundo espiritual, y todo aquello que nosotros toquemos, o todo aquel quehacer diario que nosotros hacemos, por ejemplo, tocar, hablar con amigos, estar con la familia, en el trabajo, en los negocios, en estudios profesionales, en proyectos, etcétera, etcétera, negocios, etcétera. Esta energía la vamos a soltar a nuestro entorno. Si hemos hecho bien nuestro proceso de subida hacia el mundo espiritual y hemos cargado el Shefa, pero no solamente hemos traído las bendiciones, sino que estas bendiciones las vamos a repartir, es decir, las vamos a entregar a quien lo necesite. Si estamos orando por alguien que tiene una necesidad o que está en un caos o está en una situación difícil, lloramos por él o por un colectivo, llámese colonia, pueblo, país, región, etcétera, hemos traído esa bendición, y esta se vertirá en la parte con la que nosotros hemos estado pidiendo, tengan ellos o no tengan merecimiento, porque esa es una de las grandes ventajas de la oración. Por eso se dice que Israel es Or LaGoyim, quiere decir luz de otros pueblos. ¿Y qué quiere decir? Es luz de otros pueblos, que quiere decir que todas las personas que tienen una conciencia de Israel son luz para que otros pueblos, para que otras personas se vean beneficiadas. Y también cuando nosotros compartimos el conocimiento, le estamos haciendo despertar la conciencia y le estamos ablandando el corazón. Pero bueno, cuando hablamos de bendiciones para X persona, X colectivo, X lugar, esa bendición, si la hemos hecho bien, llegará. Si por alguna razón no tienen el mérito suficiente o de acuerdo al karma o al tikkun de ese colectivo o de esa persona, esa bendición no se va a perder, esa bendición se lleva a otra área que ni nosotros remotamente tenemos idea. Eso nos dicen los grandes cabalistas. Porque a veces, oye, pues yo oré para esto y no veo resultados. No te preocupes, no es que no llegue, es que está llegando a otras partes que ni idea tenemos, y que Dios en su gran visión alcanza a ver que estas oraciones que vienen de fulano o de perengano o de ese grupo de estudio como nosotros, por ejemplo, esta bendición o esta se va a llevar a esta área que necesita, porque no hay nadie que pida por ellos, están solos, no tienen conciencia de nada, pero necesitan que les llegue y que les llueva en su terreno para que florezcan las cosas. Así que es la intención. Bueno,
También nos comentan los maestros cabalistas que el propósito de orar también hay que influenciar, es decir, hay que pedirle a Dios que venga y llegue a su mundo, porque este mundo en el que nosotros vivimos, por eso se llama Malhut, que quiere decir reino, es de él, pero está usurpado, es decir, está secuestrado por las fuerzas del mal desde hace muchas generaciones. Por tanto, hay que considerar esto. Ahora, la subida es placentera, la bajada es un poco dolorosa. De esto vamos a hablar en un momentito más. Bueno, volviendo pues a la estructura de las oraciones, de la oración, vamos a ver que esta oración está dividida en cuatro fases. Estas cuatro fases, la primera es, nosotros vamos de Asía a Yetzirah. ¿Se entiende? Regreso al árbol de la vida. Vamos de Asía, vamos a ir dando brincos, o saltos, son los saltos cuánticos, de Olam Asía a Olam Yetzirah. Seguimos con la oración, la estructura de la oración nos hace subir de Olam Yetzirah a Olam Beria. Y continuando con la estructura de la oración nos hace ascender de Olam Beria a Olam Atzilut. Una vez que estamos aquí, se hace todo lo necesario, es decir, las Kabanot ya nos han puesto en Olam Atzilut, pero una vez el descender del mundo espiritual al mundo físico es doloroso para cuando alguien hace su oración de manera correcta. Entonces, la primera fase nos hace ascender de Asía a Yetzirah, que son los korbanot, o sea, los sacrificios que se hacen en el templo y que los se suplen con la oración. La segunda fase es de Yetzirah a Beria, que son las alabanzas, como los Teilim, pero que en estas oraciones están intrínsecos nombres de Dios. Y esos nombres de Dios tienen propósitos muy específicos que, como ya los que ya tomaron el curso, los 72 nombres, saben que cada uno tiene un propósito especial y están ahí. Por eso el rey David en los Teilim puso los nombres de Dios para que cuando nosotros lo pronunciamos en hebreo, lo leemos en hebreo, estamos diciendo los nombres de Dios sin que nosotros de manera consciente o de manera premeditada lo hagamos. Lo hagamos porque ya están dentro. El tercer nivel o tercera fase es de Beria a Atzilut. Es un brinco que nos lleva de un olam intermedio, de un mundo intermedio, hacia adelante. Ahora, cuando nosotros vamos de Asía a Yetzirah, que son desde las oraciones de la mañana, nos saca de la esencia animal a una ascensión de Nefesh. ¿Sí? Me regreso un poquito. ¿Qué es animal en nosotros? Ustedes saben que los animales y nosotros somos casi iguales. ¿Por qué? Porque al igual que el animal, pues nacemos, respiramos, comemos, dormimos, nos apareamos, pero reproducimos, envejecemos, morimos. Pero también hay unas emociones negativas, que hay ira y celos, porque también los animales se enfurecen y son muy celosos, son muy envidiosos. Entonces, esas características, tanto el animal como el ser humano, a nivel ordinario, lo tenemos. ¿Y cuál es la diferencia entre el animal y nosotros?
o mejor dicho, entre nosotros y el animal, es el habla con la cual podemos hacer la oración, el intelecto. La oración, la visualización, el estudio, la capacidad de cuestionarse acerca de Dios. Y teniendo esto, la curiosidad o la intención de buscarle al Creador. Hay personas que no lo buscan. Entonces, si una persona no manifiesta la oración, el aprendizaje, el estudio, la meditación, la capacidad de cuestionarse acerca del Creador y cuál es su propósito en este mundo, y de buscarle, vive como un animal. Entonces, el propósito de estas horas, la oración con intención, es llegar al máximo nivel y salir del alma animal al alma espiritual. ¿Por qué decimos que hay que buscarle? Porque si nosotros le buscamos, el santo bendito es Él, dice que nos elige. ¿Por qué? Porque el hecho de buscarlo nos elige. ¿Y de dónde lo sabemos esto? Pues el ejemplo de Abraham Avinu es uno de ellos. Porque él, siendo hijo de un idólatra, él le buscó, escudriñó, estudió, meditó, lo llamó, lo invocó y lo encontró. Y cuando lo encontró, él estableció el monoteísmo y encontró que había un solo Dios, a diferencia de la idolatría que tenía muchos dioses. Y él, por el hecho de buscarle, el santo bendito es él, Yod-Ke-Vah-Ke lo eligió y fue el elegido. Ahora bien, todo aquel que busca al Creador, que es curioso, así como Abraham, ¿qué es lo que hacemos en estos cursos de Kabbalah? ¿Qué es buscar al Creador? Entonces, Yud-Ke-Vah-Ke nos da la categoría de elegido y esa es la recompensa. Entonces, aquí hay un secreto mayor. ¿Queremos ser elegidos? Pues entonces hay que buscarle. No hay otra manera. Entonces, estábamos en el tercer nivel de Bería Atzilut. Y llegamos al cuarto nivel, que ya estamos en el cuarto nivel, en Bería de Atzilut. Entonces llegamos a Atzilut de Atzilut, que es la Shorash Neshama, es la raíz de nuestra alma, y allí tenemos el acceso al Creador. ¿Sí? Ahora, esto en teoría pues suena muy bonito, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esta es la estructura. Dentro de este proceso existen eslabones intermedios. Uno de ellos, desde los Korbanot a Baruch Shemar, vamos de Ashia a Yetzirah. Es decir, estamos ascendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice Korbanot Baruch Shemar? Esto lo vamos a ver. Todo esto está en los libros de oraciones, en el Sidur. Cuando nosotros hacemos estas oraciones, empezamos, no solamente ya el alma está calentada, sino que ya estamos ascendiendo. En el segundo, desde Beruch Shemar hasta la Shema, ya subimos a Bería. Beruch Shemar son oraciones, y la Shema y sus bendiciones, subimos a Bería. Luego, en el tercero de la Shema a la Amidá, llegamos a
Atzilut. Y cuando llegamos a la Amida, estamos cara a cara, esto es hablando metafóricamente, ante el santo bendito sea, Akadosh Baruj Hu, cara a cara. Y todas las oraciones que se dicen después de la Amida, entonces aquí estamos cara a cara, es decir, aquí estamos ante el Creador directamente, y nuestra oración ya está llegando a su objetivo y le estamos comprometiendo al Creador a que tenga respuesta sobre la oración que estamos llevando. Nosotros, mediante la oración y el estudio, le buscamos a Kadosh Baruj Hu. Los resultados, ¿cómo los obtenemos? Mediante eventos físicos, bienestar, abundancia, salud, que se le destraba o se le desbloquea la vida a una persona o grupo de personas, se encuentra la paz, se encuentra la armonía en otras personas y en uno mismo, y todo esto es el resultado de la oración. Entonces, ese es el objetivo de la oración, encontrar la respuesta, que en el proceso vamos a tener muchísimos beneficios, como ya hemos visto, pulir nuestra alma, etcétera, etcétera. Esto es beneficio del proceso, pero este es el objetivo. ¿Sí? Bueno. Entonces, las oraciones que son después de la Amida, viene el proceso de descenso. Es decir, estamos en la cúspide de la montaña y quien lo ha hecho bien ha llegado a ese ascenso. Y el ascenso obviamente es cada vez más bonito, es muy agradable, es muy placentero, pero el descenso no lo es tanto, porque estamos bajando del mundo espiritual hasta el mundo físico, y una vez que se llega al mundo físico se restablece las condiciones normales para iniciar ya nuestras actividades ordinarias o cotidianas. Es decir, llegamos a este mundo físico. Se dice que los grandes cabalistas, que una vez que regresan, toman incluso 1 hora para poder, vamos a decir, establecer las condiciones de este mundo físico para continuar con las actividades ordinarias, ¿sí? Así que aquí nos damos cuenta que no es simplemente estar orando o simplemente diciendo o recitando palabras, sino que es un proceso. Y estamos viendo aquí la estructura. Todavía no llegamos a las intenciones, ¿sí? Y para quien va a la sinagoga, por ejemplo, y nomás dice que ya llegó, hizo sus 2, 3 rezos y se va a trabajar, pues probablemente no se obtuvo todo lo que se quiera, pero nosotros tenemos nuestro templo, nuestra sinagoga, vamos a decir, nuestro lugar de oración, como ya lo hemos platicado en clases anteriores, y bueno, pues allí está nuestro verdadero lugar para orar. La oración con esta estructura es otra cualidad o es otro beneficio que se obtiene para rescatar también chispas que cayeron desde que el hombre adámico llegó a este mundo, que es lo conoce como el fenómeno de Shirat Kelim, que es la dispersión de las chispas. Y bueno, pues ese es otro tema que hay que ventilar, pero habla precisamente de los secretos no revelados de la Torá que cayeron a este mundo y que nosotros tenemos la capacidad de rescatarlo mediante las meditaciones, la oración con Kavaná
Entonces, este proceso se dice que se llama el proceso de bendecir a Dios, porque Dios necesita que nosotros lo bendigamos, no, se les bendito de por sí, sino que es una gran recompensa hacia nosotros el hecho de rescatar las chispas que fueron caídas desde que el ser adámico llegó a este mundo físico. Bueno, ahora bien, voy a entrar en otro temita que es parte de lo mismo, pero que ya es un poco más específico. Entonces, antes de entrar ya en la oración, hay que hacer ciertas actividades físicas antes de empezar ya a orar. Aquí lo que vimos es la estructura de cómo está el proceso de ascensión y descenso en cada una de las oraciones, cómo se mueve. Es bueno tenerlo en cuenta todo esto, porque cuando nosotros hagamos ya la oración, entonces sabemos qué estamos haciendo. No estamos simplemente repitiendo palabras que a lo mejor posiblemente ni entendemos, ni sabemos ni qué hora, pero a qué hora se acaba, y entonces pues no estamos logrando nada. Y entender este proceso significa que vamos a encontrar los resultados que realmente se necesitan. Entonces, esas actividades previas a que hay que hacer a la oración, una de ellas es que al despertar hacemos el Modé Ani. Bueno, no vamos a entrar en la intención, pero sí recuerdan ustedes en su librito azul, está la primera oración es Modé Ani, Lefaneja, Melejai, Mekayam, Shekesarta, Vienis, Matib, Ejemla, Rabá, Emunateja. Entonces, ¿por qué decimos Modé Ani, Lefaneja? Porque estamos agradeciendo al Creador que nos ha regresado el alma a nuestro cuerpo, pero que también se compone esta oración de 12 palabras que corresponden a los 12 constelaciones zodiacales. Y cuando nosotros hemos dormido, se ha poseído dentro de nosotros un espíritu impuro y dañino, que obviamente no vamos a pronunciar ni escribirlo, y que se adhiere al cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo al despertar está contaminado de este ser impuro. Es decir, al despertar estamos impuros totalmente. Entonces, este espíritu se adhiere y la manera como queda al salir, al regresar la Neshama a nuestro cuerpo, el Nefesh, perdón, que son las partes vitales y que nos empiezan a despertar y que empezamos a tomar nuestras cualidades físicas en todos nuestros 5 sentidos. Entonces, esta impureza se adhiere a la parte blanca de la punta de la uña, ¿sí? Por eso, cuando nosotros nos levantamos, decimos Modé Ani Lefaneja e inmediatamente nos vamos hacia el baño y con un recipiente, con la mano derecha, llenamos el recipiente, de preferencia que tenga 2 asas. Y no tocamos nada más, porque el hecho de tocar impurifica. Por ejemplo, si tenemos agua y la tomamos, la estamos impurificando. Por eso es importante que hay personas que se acercan a un vaso de agua, pero lo dejan destapado. No hay que dejarlo destapado, porque allí el espíritu se entra. Entonces, cuando lo ingerimos, pues realmente estamos adquiriendo esa impureza y ya es más difícil que podamos elevarnos. Por eso, en la punta de los dedos, en las uñas, razón por la cual siempre hay que traer las uñas muy cortas, pegadas prácticamente a la piel,
para que estas impurezas no se pongan ahí, porque la mano es una de las partes energéticas más importantes que tenemos, y la cual o bendice o impurifica. Entonces, tomamos nuestra vasija y con la mano derecha y le ordenamos a la mano izquierda que le vacíe agua a la mano derecha, luego la derecha toma y la vacía a la izquierda, luego la izquierda a la derecha, y luego la derecha a la izquierda, y así hasta que se hagan 6 veces, es decir, 3 por cada mano, de tal manera que en la sexta limpieza que queda el agua de las manos, esta impureza se despega y ya podemos entonces nosotros hacer la siguiente oración. La siguiente oración es el lavado de las manos, que es lo que estamos viendo, y decimos la oración de Netilat Yadayim, que es decir, esta tiene 13 palabras, y estas 13 palabras quiere decir que estamos arriba de la influencia y de las radiaciones astrales. Por tanto, no dependemos del cosmos, no dependemos de las radiaciones externas, y estamos limpios de esa influencia. Entonces, con esta kelí o con este recipiente de ambos lados, llegamos de las 12 a las 13 plamos y estamos fuera ya de su influencia. Entonces, después, la tercera acción que normalmente necesitamos, ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas. Es decir, necesitamos la vejiga y los intestinos vacíos. ¿Para qué? Pues para poder ponernos a hacer las oraciones. Y una vez que has terminado, también hay que lavarse las manos, pero ya sin decir la oración. ¿Por qué? Porque también en los retretes, en los baños, en los excusados, existen gran cantidad de impurezas y hay un tratado acerca de ellas. Entonces, por lo tanto, hay que desalojarlas, limpiarse las manos, lavarse las manos bien, y entonces ya empezamos a decir la siguiente oración, que es Asher Yatzar. Aquí le puse Tatzar, es Yatzar. Entonces ya llegamos al tercer nivel, a la tercera acción, y hacemos la oración de Asher Yatzar para restaurar nuestras funciones físicas y que los orificios del cuerpo deben destaparse, porque esta misma oración dice que si alguno de estos orificios se tapara por 1 hora, no sería posible sobrevivir. Es decir, nuestros orificios son importantes pues, ¿cuántos orificios tenemos? De esto hay un tratado muy interesante que estuve leyendo anoche, que es de Ravenna Man de Bresle, que es muy profundo y en realidad habla precisamente de los orificios, desde los ojos, las orejas, la nariz, los poros, la boca y los demás orificios, pero habla de esto de que se restauran las funciones físicas normales. Entonces, y ya una vez que hemos hecho esta oración de Asher Yatzar, empezamos con la oración propiamente dicha, y entonces ya iniciamos con las 18 verajot. Quiere decir que en el primero salimos de Neshama, de Nefesh a Ruach, de Ruach a Neshama, de Neshama a Shoras a Neshama. Entonces, de Neshama y luego de Neshama a Shoras a Neshama. Es decir, estamos desde Asia a Yetzirah, de Yetzirah a Beria, de Beria a Atzilut. Y entonces, ya en Atzilut, entonces decimos las 18 verajot, las 18 bendiciones. Y estas 18 bendiciones, que ya ustedes las tienen en sus libros de oraciones, está compuesto
¿Por qué? Porque son 15 que están conectadas con Keter Jochma, que es Yud He. Yud que conecta Keter Jochma y He que es Binah. Sacamos su numerología, es 5 más 10, son 15. Más 3 bendiciones de la Torah, porque la bendición 16, 17 y 18 habla de los agradecimientos que tenemos por habernos entregado la Torah, porque es el regalo más importante que nos ha dado Dios. Y este nos da el número 18, que son las 18 bendiciones. Y entonces las 18 bendiciones se dice Yud, que es High. High quiere decir que estamos vivos, es decir, ya estamos vivos, ya tenemos nuestro Nefesh, nuestro Ruach, nuestra Neshama y nuestra Shoresh Neshama. Y si no lo hacemos esto, estamos muertos en vida. Sí estaremos despiertos, en nuestras facultades físicas, pero los niveles del alma están apagados. Y entonces, una vez que ya tenemos los niveles del alma activos, hay que ascenderlos y nos hemos cargado en este mundo de Asia, en este mundo físico, para empezar a hacer nuestras oraciones en el mundo espiritual. Bueno, aquí me voy a parar porque es algo de información y esta es la primera de dos partes de la estructura de la oración, porque enseguida vamos a ver también qué cosas necesitamos para completar la estructura y facilitar la oración, como vamos a hablar la próxima ocasión acerca de los talit y los tefilín, entre otros instrumentos de oración para los hombres y también para las mujeres. Entonces, pues aquí le paramos y si hay alguna pregunta, pues con todo gusto trataré de responderla. Muy bien, ¿me puedes formular bien la pregunta nuevamente, por favor? Y se me hace el favor de decirme en qué momento debemos de realizar la oración cuando en la parte número 3 de las acciones previas a la oración, que dice necesidades fisiológicas y Asher Yatzar. Asher Yatzar. Sí, Sí, ¿en efectivamente. qué momento? ¿Antes, durante o después? Después de que te has lavado las manos, Ok, ya estás, vamos a decir, ya estás purificada de estas energías, de estas fuerzas malignas o de este espíritu maligno que se ha poseído del cuerpo. ajá, Entonces, antes de hacer la oración, pues hay que hacer las necesidades fisiológicas. Pues normalmente, sí, pues uno cuando se levanta cargadito, ¿no? Entonces sí, hay que vaciar vejiga e intestinos. ajá, ¿Por qué? Porque pues esa parte es una parte de desecho del cuerpo, pero también hay energías ahí que están y hay que echarlas fuera. Entonces, después del Netilat Yadayim, se hacen las necesidades fisiológicas y te vuelves a lavar las manos, ya sin la sí, oración, para poder, pues, quitar las energías negativas que hay en los excusados, ¿sí? Y en las partes, fisiológicas de desecho que hay en uno, que también hay esa contaminación. Entonces, ya lavado las manos, pues entonces estamos puros y en ese momento ya podemos decir la oración de Asher Yatzar y continuar con el proceso. correcto, muy bien, gracias. Bien, bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Y sí, como que me preguntaba Tere acerca de la amida, bueno, pues todas las oraciones en su momento las vamos a ir viendo una a una. Para entonces, pues yo sí les voy a pedir que tengan sus textos o yo les proporcionaré lo que tengo de manera, vamos a Un decir, PDF. de manera digital. Y bueno, pues Sí, eso no servirá para algo, pero la recomendación es que lo inviertan, que compren gracias. sus libros. Ujú. Y ahí vamos a ver cada una de ellas, que ya no tardamos mucho en empezar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Chava, nada más preguntarte, en el caso de las mujeres, tenemos que, en lugar de decir modé ani, las mujeres tenemos que decir moda ani, sí, ¿verdad? Ah, Sí, Ah, claro. gracias. Eso ya lo vemos en detalle al momento de ver pues ya cada oración en especial. ¿Sí? Pero la oración se llama Modéani, ¿verdad? Ah, la oración se llama modé ani y a la hora de que lo hacemos las mujeres es cuando cambiamos. Gracias, ya entendí. Sí, pero digamos eso es un poquito más adelante. Bueno, ¿quedó claro el proceso? ¿Quedó el proceso de ascensión? De cómo es que nosotros vamos moviéndonos desde el mundo físico a los distintos mundos de creación a través de los distintos sefirot en el árbol de la vida y cuáles son los niveles del alma. ¿Todo el mundo conoce cuáles son los niveles del alma? Supongo que sí. Sí, Chava. sí, sí, nos acuerdo. Ok, perfecto. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, pues le vamos a continuar la próxima semana. ¿Sí? Y en este momento, pues vamos a detener nuestra grabación.